Gracias por acompañarnos. Estamos contentos y agradecidos. Estamos compartiendo en familia y con algunos amigos la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que dedicar tiempo a la palabra. La Biblia ofrece consuelo y alivio de problemas actuales. A pesar de haber sido escrito hace cientos o miles de años, muchas partes de ella, la Biblia es un libro completamente actual. Habla de temas actualizados. Habla de la ansiedad, habla de las preocupaciones, habla de los problemas, habla de las cargas emocionales y espirituales. Y hay promesas en la palabra que tú y yo debemos aprovechar, que tú y yo debemos creer y tú y yo debemos tomar. Habla del descanso, de la fortaleza y la paz mental al confiar en una providencia divina en lugar de cargar todo uno mismo. Qué cosa tan difícil para el ser humano querer pelear todas las batallas por sí solo, querer afrontar el mundo, sus problemas y sus dificultades solo. Déjame decirte, Jesús dijo claramente: separados de mí nada pueden ustedes hacer. Y hay un versículo, o un par de versículos que quiero compartir con ustedes en Mateo capítulo 11, versículos 28 en adelante. Dice lo siguiente: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, algo que fue escrito hace unos 2000 años, hace tantos siglos, es impresionante que siga siendo un tema tan actualizado. La gente anda cargada, fatigada, estresada, desmotivada, no encuentran un propósito en la vida, viven cansados, abatidos, viven de problema en problema. Cada vez la gente necesita más ayuda psicológica, más ayuda emocional. Ahora la gente sigue a cualquiera que se hace llamar gurú y que te dice cosas de motivación, de autoayuda. Y yo entiendo que la gente anda buscando algo, una ayuda en todos sus problemas. Pero déjame decirte, la palabra de Dios es la respuesta que tú necesitas. Y yo necesito hablarte entre la diferencia, antes de que me menciones la palabra religión, déjame decirte la diferencia entre una religión y el cristianismo, la diferencia entre una religión y Jesús. Religión son las formas y maneras en que el hombre se acerca a Dios. Vemos las religiones indígenas, las religiones de los incas, las religiones de los mayas, las religiones de los egipcios, cómo la gente trata de acercarse a Dios, a una deidad. Cuando escuches cosas como Dios, el Dios del universo, mucho cuidado con esas cosas, esas doctrinas de ángeles. Ten mucho cuidado con esas falsas doctrinas. Son religiones que tratan erróneamente de acercarse a Dios a través de rituales, a través de sacrificios, a través de cosas. Déjame decirte, Jesús no es una religión, porque Jesús es totalmente contrario a esa definición de religión. El cristianismo, déjame decirte que Jesús no inventó el cristianismo. La Biblia dice que los discípulos, la gente en Antioquía comenzó a llamar a los discípulos del Señor cristianos. De ahí nace la palabra cristiano, de ahí nace la palabra cristianismo. Pero Jesús no nos mandó a fundar una religión, porque somos totalmente contrarios a ella. Jesús, o el cristianismo, es la forma en que Dios se acercó a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. No depende de lo que hacemos, sino de lo que Él hizo en la cruz y el plan de salvación del Padre. Entonces, religión busca que el hombre se acerque a Dios a través de rituales, a través de sacrificios, a través de actos de liturgia. Pero déjame decirte, esta relación personal de la que yo te estoy hablando, este Jesús que yo tengo adentro, se acercó a nosotros primero. Se acercó a nosotros porque el Padre lo envió. Juan 3:16, para algunos el versículo más conocido de toda la Biblia, dice que de tal manera amó Dios al mundo, nosotros, los gentiles, todos los que habitamos esta tierra, de toda lengua, de toda raza, de toda creencia, de toda nación, nos amó tanto que envió a su Hijo, no para condenarnos, sino para salvarnos por medio de Él. Entonces es Dios quien tiene la iniciativa, es Dios quien se acerca a nosotros. Y me llama mucho la atención, Jesús lo define muy bien. El día que yo entendí este versículo, el día que tú entiendas esta palabra, algo va a cambiar
en tu vida. En Juan 15:16 dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Algo cambió en mi vida. Hace algunos años había leído ese pasaje no sé cuántas veces, pero hubo un momento donde lo entendí. Hay algo que se llama revelación, hay algo que se llama discernimiento, hay algo que se llama cuando la palabra se hace rema a tu vida. Y leo esto de que yo no escogí a Jesús, sino que Jesús me escogió a mí. Ese día todo cambió, ese día descansé, ese día dejé de tratar de agradar a Dios a través de las obras, a través de los sacrificios, a través de la religión y a través de hacer y hacer cosas para agradarlo a Él. No necesito hacer nada para agradarlo a Él. Vivo en obediencia, trato de servirle, trato por gratitud y porque entiendo que hay promesas de bendición en la palabra, pero descanso porque yo no lo escogí a Él, Él me escogió a mí. Y tú tienes que entender, si tú estás escuchando este mensaje, estás escuchando esta palabra, es porque el Señor Jesús te escogió a ti y te comisionó para que des fruto, y un fruto que va a perdurar. Y mira cómo dice Jesús, cómo comienza el texto que te leí al principio. Dice, vengan a mí. O sea, Jesús demostró su autoridad cuando Él dijo, vengan a mí. Esta invitación es imaginable, no es imaginable en la mente de alguien que no sea Dios. Hay de los hombres que llaman a la gente a sí mismo en vez de a Jesús. Nosotros tenemos que entender que ese es un llamado, no el llamado que vino del hombre, no el llamado que vino de una estatua, no el llamado que vino de un muñequito de arcilla, no el llamado que vino de una figura de cera, de madera, de cerámica o de vidrio, de nada. Es el llamado que vino del Dios verdadero. Vengan a mí. O sea, y Jesús dice claramente, vengan a mí, no dice vengan a Moisés, o vengan a la Virgen, o vengan al santo, o vengan al que murió. No, dice vengan a mí. Tenemos que poner nuestra confianza en Jesús. Tenemos que poner nuestra confianza. Es un llamado. No nos llamó a practicar una doctrina, no fue una orden autoritaria, no fue algo antojoso de parte del Señor. Es algo que viene a darnos vida y vida en abundancia. Lo primero que entender que tenemos que reconocer a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Eso lo cambia absolutamente todo. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es ese que me dijo, vengan a mí ustedes que están trabajados y cargados? Es Jesús, es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y mira cómo los llama, todos los que estén trabajados y cargados. Jesús dirigió su llamado a todos los que estaban cargados. Él llamó a todos aquellos que Él sentía que necesitaban venir a Él para descargar su necesidad en vez de vivir en autosuficiencia. El peor pecado del hombre es la arrogancia y la altivez de creer que puedo vivir una vida separado de Dios y tener éxito, alcanzar un propósito y tener un buen final. Es completamente imposible. De acuerdo a algunos autores, la palabra trabajado implica las cargas que nos ponemos a nosotros mismo. Hay gente que se autoimpone el trabajo. Hay gente que se autoimpone ese cansancio que tiene de tanto hacer. Necesito hacer esto, necesito tener 2 trabajos, necesito ir a tantas cosas que tengo que hacer para tratar de agradar a Dios. Y déjame decirte, muchas veces estamos cansados, fatigados, porque estamos haciendo demasiadas cosas. El Señor Jesús habla con 2 mujeres, una se llama Marta, la otra se llama María, y Marta comienza a discutir con el Señor, recibe la visita del Salvador en su casa, y en vez de escuchar la palabra, aprovechar el momento, comienza a reclamarle a Jesús, y el Señor dice, Marta, Marta, afanada y trabajada estás metida en demasiadas cosas, pero María, tu hermana con la que estás peleando, ha escogido la mejor parte. Muchas veces los que están trabajados es porque no han sabido escoger la mejor parte. Muchas veces los que están trabajados son los que prefieren, entonces un domingo no tienen tiempo para congregarse porque hay que trabajar, porque los biles no esperan. Entonces gente que conocía la palabra, gente que era muy fervorosa, de repente comienza a cambiar la palabra de Dios por dicho de las personas. Pero la palabra cargado, que muchas veces no sabemos cómo diferenciarla, implica las cargas que otras personas ponen sobre
nosotros. Qué interesante es esta palabra, porque hay cosas que no las buscamos nosotros y hay cargas que nos las ponen los demás. La Biblia dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. Y nosotros muchas veces, depende de nuestra infancia, depende de cómo nos criaron, depende de nuestro carácter o temperamento, no sabemos decir que no. Hay gente que dice ser cristiana que anda muy cargada, que tiene una tensión muy fuerte sobre sus hombros, que tiene insomnio, que no puede dormir, que no puede estar tranquilo, que ya no puede orar, que ya no aguanta más, y es porque llevan una carga que otros le han impuesto. Déjame decirte, aún en las mismas iglesias vas a tener que aprender a decir que no. Y bien es cierto, nosotros obedecemos a nuestras autoridades, obedecemos a nuestros pastores porque quieren lo mejor para nosotros. No es mentira que hay mucho abuso de parte de algunos de ellos, no voy a decir que todos. Entonces gente que tiene que ir a la iglesia los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos, no tienen tiempo para la familia, no tienen tiempo para el descanso, no tienen tiempo para la comunión con Dios porque le han puesto las cargas religiosas encima y no han podido descansar. Déjame decirte, el Señor Jesús dijo con mucha claridad que tuviéramos cuidado con la levadura de los fariseos y los maestros de la ley. Esa levadura es, por ejemplo, cuando el Señor Jesús le dice y cuestiona a los fariseos y a los maestros de la ley, pues le dice, ustedes imponen grandes cargas sobre la gente que ustedes mismos no cumplen. Entonces hay mucha gente que pone carga sobre el creyente, que pone carga sobre la oveja, que pone tanta carga sobre el líder que ni ellos mismos pueden y se atreven a llevar. Tenemos que aprender a decir que no a ciertas cosas. Hay prioridades. Tu familia es una prioridad. Tu matrimonio es una prioridad. Tus hijos son una prioridad. Y en algunos momentos el descanso, un tiempo de vacaciones también debe ser una prioridad, porque tú también necesitas paz, necesitas descanso, necesitas aprender a decir que no a ciertas cosas. Cargado sugiere el mismo pensamiento que Mateo 23:4, donde Jesús habló en contra de los líderes religiosos, te lo acabo de explicar, de su tiempo, como aquellos quienes entretejen cargas pesadas, difíciles de enfrentar, que ellos mismos no llevan, pero se las colocan en los hombros de los hombres. Hay gente que lleva una carga económica tratando de sostener a otros ministerios o al ministerio en el cual estás sirviendo. Y si bien hay que dar, yo creo en los diezmos, en las ofrendas, en las primicias, hay cosas que tú no puedes asumir, no dejes que te pongan tantas cargas encima. Y mira lo que Jesús dice, vamos a hacer un cambio. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. Nosotros tenemos que aprender del Señor, porque el Señor Jesús hizo una oferta maravillosa. Me encanta esta invitación, me encanta esta oferta, invitándonos a llevar su yugo sobre nosotros y que aprendamos de Él. Debemos venir como discípulos para aprender, dispuestos para ser criados por su yugo, no meramente para recibir algo. Ahora, ¿qué significa esa palabra yugo? ¿Qué significaba en el Antiguo Testamento? ¿Qué era para la cultura judía la palabra yugo? Los judíos antiguos comúnmente usaban la idea de yugo para expresar la obligación de uno con Dios. Estaba el yugo del reino, el yugo de la ley, el yugo del mandato, el yugo del arrepentimiento, el yugo de la fe y el yugo general de Dios. En este contexto es fácil ver a Jesús simplificando algo. Jesús ha simplificado el evangelio, simplificó la ley. Un maestro, un fariseo le pregunta a Jesús que cuál es el mandamiento más importante. Imagínate, más de 600 mandamientos había en el antiguo pacto. Y él dice, bueno, el número 1 es ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo. Entonces sería el segundo, es muy parecido. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque Jesús vino a simplificar las cosas. La religión todo lo complica. La religión es carga, la religión es cansancio, la religión es opresión, la religión es esclavitud, la religión es no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, vístete de esta manera, deja de vestirte de esa forma, no hagas esto, no hagas aquello. Déjame decirte, Jesús vino a simplificar nuestra vida. Jesús dijo, olvídense de todos esos otros yugos y lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. Ahora, la palabra yugo era
como un instrumento de madera que se colocaba entre dos bueyes para arar el campo. Era un trabajo. El Señor Jesús hablaba de forma sencilla. La gente entendía lo que era el yugo, porque esta gente vivía de la agricultura, otros vivían del campo, de las ovejas. Por eso él hablaba de yo soy el buen pastor y ustedes las ovejas, o hablaba del pescador, y hablaba de esas cosas que eran sencillas para la gente. Entonces, la palabra yugo era ese instrumento de madera que se ponía sobre el cuello de dos bueyes para que comenzaran a arar. Entonces ellos, había una técnica, había una tradición, había una costumbre, que era que un toro, un buey que estaba entrenado, que ya sabía cuál era el trabajo, que ya sabía cómo llevar esa carga, cómo hacer esa tarea, lo atabas, lo unías a través de ese yugo a un toro que de repente era su primera vez o que estaba en un proceso de aprendizaje. Entonces, si de repente ese toro o ese buey joven quería salir a la carrera o quería desviarse del camino, no podía, porque él estaba unido, atado a otro buey que ya sabía el camino, que ya sabía la actitud que había que tener, ya sabía cómo enfrentar el trabajo. Entonces, poco a poco, ese toro experimentado, ese buey experimentado iba enseñando al otro cómo se debía llevar la carga y cómo se debía llevar el trabajo. Entonces Jesús está diciendo, vamos juntos, yo te enseño, yo voy contigo, ya yo tengo experiencia, porque todo lo que Jesús nos enseñó, el primero lo hizo. La Biblia dice que él vino a hacer y a enseñar. Todo lo que él nos pide que hagamos es porque él lo hizo primero. Nosotros tenemos que entender que Jesús todo lo hizo primero. Y después dice, aprendan de mí. Si de alguien debemos aprender es de Jesús. Si de alguien debemos aprender es del Señor. Si de alguien debemos nosotros poner nuestra confianza y tratar de imitar es al Señor. Y él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La Biblia dice que por sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón. Si en tu corazón no hay mansedumbre y no hay humildad, déjame decirte, estás en problema. Ahora, esta expresión manso y humilde de corazón describe la naturaleza de Jesús, significando que es gentil, compasivo, accesible y no arrogante. Está invitando a los cansados y agobiados a encontrar descanso en Él. Solamente en Jesús hay descanso y hay paz. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús fue honesto. Jesús nos habló claro. Dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y ahora tenemos mucha gente pendiente del mundo, pendiente de lo que pasa, pendiente de las noticias, pendiente de que se llevaron a este preso, pendiente de las redadas y pendiente de las cosas que están pasando, cuando en realidad debemos tener nuestra confianza en Jesús y disfrutar de sus promesas, disfrutar de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Hallamos descanso en Él. A diferencia, ¿qué es lo contrario a la mansedumbre y a la humildad? La dureza de corazón y el orgullo. Si o tenemos una o tenemos la otra. No podemos tener ambas cosas en nuestro corazón. Esto implica que debemos reconocer nuestras virtudes, pero también nuestras limitaciones. No sentirnos superior y tener una actitud de servicio y dependencia de Dios. No una actitud de violencia, no una actitud de contienda, no una actitud de soberbia. La palabra manso significa controlado y bondadoso. No es ser débil, sino fuerte y controlado, actuando con ternura y compasión, no con violencia o ira descontrolada. La Biblia dice, desechen el enojo. Dice que reacciona con amor. Ante la ofensa o injusticia no responde con dureza, sino con paciencia, amor y verdad, enfocado en su misión y no en la venganza. La Biblia dice que el Señor Jesús, cuando fue entregado a ese martirio, a ese castigo, a ese trato horrible que le dieron, enmudeció en presencia, como oveja, enmudeció en presencia de sus trasquiladores. Mientras lo castigaban, mientras lo latigaban, mientras se burlaban de él, mientras lo escupían, se quedó callado porque él era manso y humilde de corazón. Él sabía lo que estaba haciendo y nunca su amor se apartó de nosotros. Dice que es alguien accesible.
Es alguien que no juzga ni rechaza, sino que acoge y abraza a los pecadores y sufrientes con amor. Así es el Señor. Fue tanto su amor. Sus penúltimas palabras en la cruz fueron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Wow, como yo me imagino, si hubiese sido de repente alguno de estos creyentes famosos, algunos predicadores famosos, lo que hubiesen dicho en esa cruz. Hubiesen atado, reprendido, declarado, y qué sé yo, tantas cosas. Pero no, en el corazón del Señor había mansedumbre y humildad. Y por eso dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, la palabra humilde es alguien sencillo que reconoce su lugar, sin soberbia. No se compara con otros, no es engreído, no se siente superior, reconociendo sus limitaciones y las de los demás. Yo he visto gente, líderes, que hay un congreso, que hay una actividad especial, y si no le dan un lugar en la primera fila se van porque se sienten deshonrados. Mucho cuidado con eso, porque la humildad está en el corazón. Las comparaciones siempre son malas. No te compares con otros. No nos creamos superiores y reconozcamos nuestras limitaciones. Es más, la Biblia dice que reconozcamos a los demás como superiores a nosotros mismo. El humilde es alguien que depende de Dios, es totalmente dependiente de Dios, pone su confianza plenamente en Dios, sin presunción ni autosuficiencia. La Biblia dice que hay del que cae y no tiene quien lo levante. Hace algunos años escuché de un pastor que pasó por una situación escandalosa en la ciudad, y otro pastor lo llamó para ofrecerle ayuda, para orar por él, para acompañarlo. Y la respuesta de este hombre fue muy arrogante: no te necesito, no necesito nada, Dios está conmigo, ya yo tengo gente que ora por mí, etc. No, hay que entender que nos necesitamos unos a otros, que somos parte de un cuerpo, que también Dios utiliza a las otras personas, y que si Moisés, el personaje, el hombre más influyente y poderoso del Antiguo Testamento, se cansó, necesitó ayuda. Dice que Aarón, que Hur le pusieron una silla para que él se sentara. Uno le levantó la mano izquierda, el otro le levantó la mano derecha. La Biblia dice que no había más nadie en esa época más manso ni humilde que Moisés. Y eso es la mansedumbre, esa es la humildad. Reconocer que necesitamos ayuda, que todos necesitamos ser pastoreados, que todos necesitamos a alguien que nos ayude, que nos simplifique las cosas, que nos levante los brazos, porque solos no vamos a poder. El peor enemigo de grandes ministerios, de gente muy ungida, es la soledad. Son las caretas. No quiero que nadie sepa lo que me está pasando. Empieza el orgullo, empieza el enemigo a decirte: no se lo digas a nadie, no hables con esta persona, no cuentes tus luchas porque te van a criticar, te van a atar. Y en vez de ser manso y humilde, empezamos a ser arrogantes. Déjame decirte, nosotros tenemos que reconocer que separados del Señor nada podemos hacer, y que Dios creó una iglesia. Existe la iglesia. Yo he escuchado gente que dice una cosa medio loca: yo tengo una relación con Dios, pero no con su iglesia. Es como que alguien me diga: yo quiero tener una relación contigo, pero no con tu esposa. Pues déjame decirte, eso no es posible, porque mi esposa y yo somos una sola carne. Y si usted no ama a mi esposa, o usted rechaza a mi esposa, déjame decirte, no vamos a poder tener una relación íntima y personal. Lo mismo pasa con el Señor. Él dejó una iglesia, Él formó una iglesia, no una denominación, no una organización, y Él luego va a venir por su iglesia. En conjunto, el Señor habla del corazón, el corazón de Jesús. La frase describe su naturaleza esencial: un corazón infinito en amor y gentileza, que se inclina hacia los que sufren y necesitan. Hay una invitación que tú y yo debemos atender. Jesús invita a aprender de Él para encontrar alivio. Su yugo es suave y su carga es ligera, contrastando su actitud con la rigidez y las cargas pesadas de los orgullosos y las cargas pesadas de la religión. Es una cualidad que debemos cultivar. Los creyentes son llamados a desarrollar estas características, reflejando el carácter de Cristo en sus vidas. En el corazón lo está todo. De ahí surgen las guerras, las peleas, las contiendas y todas las cosas malas que ocurren en la tierra. Es por el corazón del hombre. Nosotros debemos entender y
y debemos aceptar este llamado que Dios nos está haciendo, que no es solamente del Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento, en el Salmo 55, 22, el Señor nos habla y dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre al caído, al justo. Echa sobre Jehová, ese nombre que se le dio al Dios Padre en el Antiguo Testamento, ese nombre que se le dio a Dios en el Antiguo Testamento, dice: echa sobre Él tu carga. Debemos aprender a orar, debemos aprender a entregar esas cargas y a soltar esas cargas que nos hemos puesto nosotros mismos o que otros nos colocaron sobre nuestras vidas, sobre nuestros hombros. Y mira lo que dice: no dejará para siempre caído al justo. 7 veces caerá el justo, pero de todas ellas lo levantará el Señor. Mira cómo lo dice Pedro, un hombre procesado. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice: echando toda tu ansiedad sobre Él. La gente vive ansiosa, no puede dormir, tiene estrés, toman pastillas, toman medicamentos, tienen insomnio, necesitan terapia, hablan con todo el mundo. No, dice: echen su ansiedad sobre Él, sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo tengo que creer, yo tengo que descansar en sus promesas. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo, un hombre procesado, un hombre que persiguió a la iglesia, un hombre que tuvo un encuentro personal con el Señor. Dice lo siguiente: por nada estén afanosos, por nada estén afanados. Ahora la gente habla, revisa el YouTube para que tú veas las redes sociales, el tema de moda, el afán, la ansiedad y el estrés. Pues déjame decirte, eso está en la Biblia desde hace más de 2000 años y el apóstol Pablo dice: por nada estén afanados. No necesitas un gurú de la motivación para poder entender, para poder descansar. Simplemente métete en la palabra, confía en la palabra y pon en práctica la palabra. Sino que dice que sean conocidas o presentadas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y la paz de Dios guardará vuestros corazones. Por nada estés afanado, ora, entrégale esas cargas al Señor y aprende a dar gracias. Y esa paz sobrenatural, esa paz que te va a devolver el gozo, que te va a devolver el sueño, que te va a devolver la salud, va a guardar tu corazón, porque de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Debemos entender el mismo Salmo 37:5, y se encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Tú tienes que encomendar. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con este presidente? ¿Qué voy a hacer con estas leyes? ¿Qué voy a hacer? Dice: encomienda al Señor tu camino. Entrégale tu vida al Señor y descansa en Él. Pon tu confianza en Él y Él va a obrar y Él va a hacer las cosas a tu favor. Posiblemente, seguramente, no como tú creas que es lo correcto, no como tú creas que se debe hacer, pero déjame decirte, Él lo va a hacer y vas a hallar descanso y vas a hallar algo, un gozo que es sobrenatural y que el mundo no te lo puede dar. Quiero que oremos porque hemos sentido mucha inquietud y hemos escuchado muchos comentarios de gente cansada, fatigada, desanimada, que no tiene fuerzas, que los días se les hacen cortos, los días también se hacen pesados, se levantan en la mañana diciendo: otro día más. No se contentan con nada, no encuentran un propósito, la religión los tiene cansados, el sistema de este mundo los tiene agobiados, no pueden respirar, no pueden dormir bien, etc. Jesús dijo: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados. No dice: vengan a mí los evangélicos, no dice: vengan a mí los creyentes, no dice: vengan a mí todos los venezolanos o todos los hinduistas o todos los africanos. Dice: vengan a mí todos. Este llamamiento es para todos, esta oportunidad es para todos. Jesús no es una religión, Jesús no es de un solo lugar de la tierra, Jesús es el Rey de Reyes, Señor de señores de toda la tierra. Jesús dijo algo que tú y yo tenemos que apreciar y tenemos que creer: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Toda, absolutamente toda. Él la ganó en la cruz del Calvario, la recuperó para
nosotros. Dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven sobre vosotros mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Quiero que oremos. Quiero que entreguemos toda carga delante del Señor. Toda preocupación, problemas de salud, problemas de la finanza, problemas legales, problemas de documentos, de residencia, problemas de estatus migratorio, problemas con los hijos, problemas en el matrimonio, problemas con la familia. Dice, todos los que estén trabajados y cargados. No hay excepciones a esta invitación, porque no es una religión, es una invitación a tener una relación personal con Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por las vidas de las personas que nos están acompañando, que nos están escuchando. Venimos delante de ti, Señor, a entregarte toda carga, todo trabajo que nos hemos puesto nosotros mismos, toda carga que nos han puesto otros, Señor. Las rendimos delante de ti, Señor, y tomamos tu descanso. Creemos tu palabra que tú nos haces descansar en este momento. Yo declaro en el nombre de Jesús que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, comienza a guardar los corazones de las personas que nos están escuchando, Señor. Y desde ahora decidimos tomar tu yugo. Tu yugo es ligero y es apacible. Tu yugo es fácil y es ligera tu carga, Señor. Queremos tomar las cargas del Evangelio. Queremos tomar las cargas del reino y queremos solamente encargarnos de tus asuntos de aquí en adelante, Señor, y hacer que tu reino sea conocido y extendido por toda la tierra, Señor. Y queremos aprender de ti, Señor, que somos mansos, que eres manso y humilde de corazón. Cambia nuestro corazón arrogante, nuestro corazón, Señor, imperfecto, nuestro corazón altanero, nuestro corazón belicoso, Señor, nuestro corazón de contienda, Señor, nuestro corazón irascible, Señor, por un corazón manso y humilde como el tuyo. Espíritu Santo, entra en nuestro corazón, ya que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, y produce en nuestro corazón ese cambio que solamente tú puedes producir, Señor, y que nosotros podamos vivir y experimentar, Señor, como dice tu palabra, que tu yugo es ligero y tu carga es fácil, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda el corazón de todas las personas que estamos acá y de todas las personas que nos están escuchando. Si tú has estado con nosotros hasta este tiempo, déjame felicitarte, déjame bendecirte, déjame decirte que estás por el camino correcto, que algo ha empezado a cambiar y es necesario que tú compartas esta enseñanza con otras personas. Es necesario darle allí me gusta a esta predicación y yo te invito a compartir la palabra con otras personas y comienza a encargarte de las cosas del Señor llevando el mensaje del Evangelio. Nos vemos en una próxima oportunidad y gracias por acompañarnos y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón en Cristo Jesús.